qué bueno, señores, que celebramos, que conmemoramos el mes de la mujer, porque marzo es un mes de mujeres, ya con buenas noticias, después de un convulsionado marzo que ha empezado con tantos trotes y tantas confusiones. Pero aquí tenemos luz, luz que ilumina el mundo, y es una mujer a quien admiramos muchos, no solo yo, por su trayectoria, por su compromiso, por su capacidad y por siempre dar lo mejor y haber creado ya hace 27 años una comunidad educativa que es un referente en el país por los niveles de verdad de sus estudiantes y por las competencias que desarrolla. Qué bueno recibir a Leonor Elmúdez y de Bancalari, la prima también, muy querida. Qué bueno, Gracias Leonor. por la invitación, Lili. No hace mucho Gracias. que estábamos detrás de ti, pero hemos tenido nieta nueva, hemos tenido muchos afanes en ese colegio, en el colegio Lux Mundi, que se sepa que verdaderamente, yo sé que ha sido difícil la agenda, pero ya te tenemos y eres una de nuestras mujeres protagonistas en este mes de la mujer. Ay, Justo por tu gracias. trayectoria, Leonor, de verdad que sí. Gracias. Muy Gracias. honrada de recibirte. Vamos a empezar comentándole al público. Leonor es doctora, quiero comentar porque tiene todo un currículum. Primero, directora general de Lux Mundi, de la comunidad educativa Lux Mundi, y además es licenciada en psicología con una maestría en educación cívica y un doctorado en educación en el ambiente de la enseñanza en sociedades de cambio, que me ha encantado porque nosotros vivimos un constante cambio en este país, ¿eh? Exacto. Y tienes Y todo un mundo, currículo. y en el mundo. ¿Cuál dirías tú para empezar que es el desafío de la educación dominicana? Luego yo quiero que lo paralelicemos un poquito con lo que tú has logrado a través de estos 27 años de Lux Mundi, que ha sido un referente de educación en el país. Claro, mira, son muchos desafíos, empezando porque el mundo ha cambiado, Sí. todo lo que es el tema de la tecnología, todo lo que son las migraciones, todo lo que está viviendo el mundo, nos obliga a los educadores a tener una mirada diferente de la educación y dirigir todo lo que es el proceso educativo hacia lograr las competencias que los estudiantes necesitarán para el futuro. Claro. Por lo tanto, es un reto a nivel global, a nivel mundial. Sí, y ha habido muchos cambios en los sistemas de educación recientemente. Sí, a nivel mundial, por ejemplo, ya lo que es la educación fundamentada en contenidos, donde lo que el maestro tenía que enseñar contenidos, ya eso, gracias a Dios, ha pasado a una educación fundamentada o basada en competencias. O sea, se busca que el estudiante desarrolle competencias para la vida. Entonces, eso es todo un reto. ¿Por qué? Porque los maestros tienen que enseñar con una metodología distinta a la que ellos mismos fueron formados. Son ahora, de alguna manera, traductores, o sea, del conocimiento. Son aprendices también de un nuevo formato, de un nuevo paradigma educativo. Entonces, el sistema educativo dominicano tiene que ir a la par, no solamente implementando esto con los estudiantes, sino los mismos maestros tienen que ser formados. Entonces, creo que se está haciendo un trabajo importante en nuestro país en este sentido. Y cada escuela también, cada colegio tiene que ir acompañando al maestro para que pueda montarse en esa nueva forma de pensar y de gestionar el aula, porque a fin de cuentas el maestro gestiona el aula. Y en esa gestión del aula tiene que hacerlo desde una mirada diferente. Entonces, ese es un gran reto. Sí, porque es una transformación importante. Los mismos muchachos, estudiantes, se están también adaptando a este cambio. A este cambio, pero aparte de eso vamos a hablar de los avances tecnológicos que son galopantes. Entonces, a la par con el tema de las competencias, hay que introducir el tema de la tecnología y esta tecnología también nueva para el maestro. Claro. En cierta medida. Estamos todos aprendiendo, sin lugar a dudas. Todo el mundo aprendiendo y entonces esto es un importante reto, pero creo que se va trabajando y se van viendo los logros. En el Lux Mundi en particular, que es una comunidad que tú has cofundado, que eres directora desde el inicio, o sea, que has tenido un protagónico importante ahí, fíjate que una de las cosas que se señala del colegio es que el nombre, Comunidad Educativa Lux Mundi, señala ya de inmediato un nuevo esquema de relación. No es propiamente dicho la escuela tradicional, es una comunidad, y comunidad es un nombre sustancioso, con mucho significado. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Cuéntame, ¿qué buscabas y qué se ve? Bueno, realmente entendíamos que la educación sin el componente de la familia era una educación que le iba a faltar una parte fundamental. O sea que desde el principio, hablamos desde el año 91, entendimos que teníamos que hacer una escuela que integrara a la familia, que se sintiera el peso de la familia. Por ejemplo, toda familia Lux Mundi que entra, la conocemos, sabemos qué quiere, por qué viene a la escuela, qué busca en nosotros. Entonces, hay actividades que se integran a la familia permanentemente y los padres de alguna manera colaboran
en muchos ámbitos de la escuela. Se ha logrado en el Lux Mundi una integración muy importante de padres con padres, que no es Muy hermoso, en estos sí. días muy común, dado que cada padre tiene una agenda importante de trabajo y las cosas se dificultan más para reunirse. Sin embargo, en el Lux Mundi una de las cosas que la gente señala mucho, Leonor, es que los padres se integran como amigos, crean vínculos, crean realmente una comunidad en torno a esos niños y los acompañan, los pastorean en grupos, que es una gran cosa. Sí, sí, sí. De alguna manera son padres afines en cuanto a sistema de valores, porque eso para nosotros es muy importante. Que la familia que venga a la escuela entienda que la escuela, nosotros valoramos mucho el trabajo de lo que, bueno, los valores en sí. Y entonces son padres afines y de alguna manera crean una sinergia entre ellos, se hacen amigos y eso ayuda muchísimo a sus hijos y a todo lo que es el proyecto educativo. Hay una presencia importante de la familia en el contexto de la escuela. Aparte también comunidad entre profesores. Yo creo que es la cultura que se crea en una escuela. Fíjate, una escuela puede sencillamente impartir clases de forma impersonal, cumplir con su rol de impartir clases y dejarlo ahí. Pero cuando tú quieres crear un centro que realmente sea una comunidad, parte del currículum de la escuela, que se llama currículum oculto, es lo que acontece en el centro como comunidad. Y en cierta medida eso es lo que más forma, aparte obviamente de lo que son las disciplinas, todo lo que son las asignaturas y demás, y la parte académica, pero lo que es esa comunidad y cómo transfiere la vivencia, los valores, eso es lo que se llama el currículum oculto. Oculto, muy buen nombre. Sí, 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 porque es la agenda escondida. Y ese currículum es el responsable, inclusive de la formación en ciudadanía. Porque tú no puedes formar en ciudadanía ni en valores desde el discurso, tú tienes que formar en ciudadanía y en valores desde la praxis, desde la misma cultura de la escuela. Y cuando tú hablas de valores, que es tan importante en los retos de la educación de hoy día, con estas nuevas culturas más urbanas, con este esquema un poco menos recatado, más liberal, que si bien es cierto, todas las generaciones vamos evolucionando, haciéndonos más libres y una serie de cosas, no es menos cierto que hay momentos en que tú dices, caramba, pero ya aquí nadie oye música clásica, ya aquí realmente los patrones culturales van deteriorándose. Claro, pero en ese sentido nosotros, por ejemplo, damos mucha importancia a algunos aspectos que creemos que son importantes para el ser humano, la sensibilidad artística, la sensibilidad espiritual. Le ponemos música clásica de recreo a los estudiantes, para que escuchen, para que vayan... Aunque sea subliminalmente. Sí, para que escuchen una música bonita, para que tengan un referente, para que se enamoren también de una música que ha sido una música a través de la historia hermosa, y que estimula de manera asombrosa y que sensibiliza interiormente. En cuanto a los desafíos de la educación pública, Leonor, fíjate que tú escribiste, tu tesis de doctorado fue sobre una escuela pública. Cuéntame el título de la tesis, repítemelo por favor. El título del libro que yo escribí a partir del estudio se llama El Milagro de Consuelo. El Milagro de Consuelo. Una historia con valor para la educación dominicana. Realmente no fue una escuela, empezó una escuela en la comunidad de Consuelo, en San Pedro de Macorís, en Matei, en los años 60, y a partir de esa primera escuela que ellos crearon una educación de calidad, pero de mucha calidad, y transformaron todo lo que es el esquema de valores de esa comunidad. Los egresados se interesaron en ser maestros y empezaron a estudiar en las escuelas normales para ser maestros. Entonces esa cantera de estudiantes egresados decidieron en su comunidad hacerse maestros. Entonces empezaron a abrir otros centros educativos. Es interesante el fenómeno porque antecedió a la creación de nuevas escuelas ya el personal preparado. No se crearon las escuelas para después buscar personal, sino no estábamos aprendiendo todos juntos. Había un capital humano creado, claro, un capital social creado. Claro. Entonces, es un modelo interesantísimo. Yo estudié, fueron 6 escuelas, que se crearon durante un periodo determinado, pero todo lo que eso incidió también en el desarrollo de la comunidad, porque hicieron un centro médico, un dispensario médico, un centro de envejecientes, una casa de la cultura, 150 casas para maestros, un centro de tecnología. Es que yo te voy a decir que una escuela es un pequeño mundo, o sea, durante ese horario, esa jornada escolar, que es de más de 8 horas, más que cualquier horario laboral, durante esa jornada, eso es un micromundo donde hay gente con demandas de todo índole y todo tipo. Un micromundo, una microsociedad. Y mientras tanto, esas horas son de ustedes ahí, o sea, de cada persona que tiene un colegio, un instituto. Por eso hay que cuidar mucho ese entorno, porque los niños están como viviendo en un mundo, están aprendiendo a convivir
y a resolver conflictos o sea, problemas, etcétera. O sea, todo esto a partir de su pequeño mundo. Y de ahí pueden salir al mundo amplio ya con unas competencias muy arraigadas. Sobre todo en valores cívicos y en valores de conducta en particular. Y en resolución de problemas, en pensamiento crítico, en conocimiento personal interior. Nosotros trabajamos mucho. Y tú viniendo de una rama de psicología tan fuerte, me he dado cuenta que verdaderamente en el colegio ustedes le dan mucho énfasis a ese autoconocimiento de cada niño, a ese evaluar, reflexionar. Todo lo que es la vida interior desde la perspectiva espiritual, pero también desde la perspectiva psicológica. Mi formación inicial es de psicología clínica con especialidad en terapia familiar. Y luego entonces entré en la escuela y el que entra en la escuela no sale de la escuela, se enamora. Sí. Yo entro a la escuela y a mí se me ilumina la vida. Sí. Porque eso es tu vocación. Porque es mi vocación. O sea, si puedo servir para que otro ser humano pueda desarrollarse en la vida, entonces es una vida fecunda y me hace feliz. Entonces, sí, claro, pusimos ese componente psicológico y digo, la parte afectiva es fundamental. Y creo que es de los retos de la educación dominicana también. Sí, absolutamente. Ese tema, el tema de construir una escuela como una comunidad y donde se permeen los valores en la misma escuela. No solamente basta con formar al maestro en competencias, hay que transformar el centro educativo como tal. Completo, que se transforma con la transformación de cada uno de los miembros, pero requiere de mucha planificación, organización, de mucho conocimiento también y también de algún paralelismo con otros sistemas que hayan sido probados como buenos. Exacto. Hablamos ahora del desafío de la educación pública en el país, Leonor, porque fíjate que tenemos un presupuesto por primera vez en un tiempo, ya hace unos añitos que lo estamos disfrutando, un presupuesto de un 4% del PBI, que nunca antes habíamos tenido esa cantidad de recursos. Y bueno, es la lucha que se está haciendo, varias personas, ministros han estado luchando por esto, pero seguimos siendo de alguna manera un país analfabeto. Lo vemos en las mediciones, en los comparativos con otros países de la región y nos apena. Entonces, ¿cuáles serían desde tu perspectiva los desafíos, los puntos que deberíamos priorizar? Bueno, hay que priorizar la formación del maestro. La formación... Antes que quizás la infraestructura física, antes que... Bueno, realmente claro, porque es que... los edificios no hacen las escuelas. Se puede dar clase abajo de un árbol. Claro, la escuela la hace el maestro y la instancia en el cual el alumno está con el maestro. Y el alumno inspira al maestro, el maestro inspira al alumno y ese es el acto educativo. Claro. Entonces hay que priorizar la formación del maestro, hay que priorizar ayudar a las escuelas a aprender a gestionarse desde una perspectiva con un poco más de autonomía, pero también que se cree esa comunidad, porque es que no se va a formar en la integralidad hasta que la escuela como un todo pueda también permear los valores, pueda permear todo lo que es lo que tú quieres enseñar, el currículum oculto. Claro, y tú hablabas del componente de los padres, que bueno, en tu comunidad educativa Lux Mundi es tan presente, está tan presente ese componente, pero en una sociedad como la nuestra da mucho trabajo cuando nos vamos en otros escenarios donde hay tanta limitación económica, donde hay padres que están trabajando 3 y 4 jornadas, en los estadios de pobreza también tú sabes que el estilo de vida no es fácil y que también culturalmente y educacionalmente quizás no existen esos compromisos de que el niño vaya al colegio, de mandar al niño. Fíjate que aquí hay mucha deserción a nivel escolar y demás. Entonces, ¿cuál sería el reto para motivar a esos padres para que en el ambiente público y a nivel masivo pudiéramos generar un espíritu de comunidad en cada colegio, en cada escuela pública? Yo creo que hay que hacer una campaña masiva por todos los medios, todos, para que el padre y la madre dominicano, sobre todo también el padre, que muchas veces se desconecta de la escuela, y estoy hablando en todos los niveles. Y que tenemos, tú sabes, que una comunidad, o sea, madres solteras, más de 1 millón de madres solteras. O sea, aquí las mujeres levantan mucho solas. Levantan mucho su familia, sí. Pero los padres y las madres, pero acercarse más a la escuela. Si otro país fuéramos, si los padres de nuestro país pudieran estar tan cerca de la escuela que conocieran la cara de la maestra, el nombre de la maestra, si a sus hijos le preguntaran, déjame ver qué te están dando, estarían comunicando la educación es importante, aunque sea un padre que no se haya educado porque por las razones de su vida no haya tenido acceso a la educación, pero por lo menos si él se acerca a la escuela y se interesa, le está comunicando al hijo sin decírselo, pero con su actitud de que la educación es importante. Claro, claro. Mira, esta comunidad de Consuelo, un ingenio. Era una comunidad realmente económicamente desfavorecida. Claro, muy limitada. Muy limitada, pero a través de la educación
han salido adelante, han podido salir durante todas estas décadas y entienden la educación con sentido de esperanza. O sea, la educación los dignifica. Lo dignifica, me permite salir y tener una perspectiva de vida mucho más digna. Y lo más hermoso es ver cómo valoran la educación. Eso es impresionante. Tú entrevistas a las personas de Consuelo, tú dices, wow, se le ilumina la cara. La forma en que hablan, que se expresan. Y cómo se expresan de la educación. Es que le ha llegado realmente internamente. Valoran la educación como el valor prioritario en sus vidas. Entonces, eso debemos transmitirlo a todos los padres de nuestro país, para que valoren la educación y se acerquen a la escuela de sus hijos. Claro. Y entonces, no solamente trabajar con el maestro, hay que revolucionar la perspectiva de la familia, del padre dominicano y la madre, de qué tienen que hacer, cuál es su rol de cara a la escuela. De acompañamiento a su hijo en sus estudios, que no es hacerle la tarea. No es hacerle la tarea. Que es motivarlos y estar ahí de backup, o sea, es estar presente, es decir, esto es importante, es abrirles el camino, es darle la bendición simbólica. Claro. Y cierta inspiración. Tú sabes que mis hijos me han dicho mucho, y a mí me parece que es tan cierto, que el maestro hace que a él le guste, a ellos le guste o no una asignatura. Porque el maestro inspira. Porque un maestro puede hacer que incluso una asignatura como la química, que no podía gustarle, ese es el caso de Juanfe, que ahora le encanta. Entonces me dice, es que depende del maestro, claro. Y así hay otros muchos, porque la verdad es que hay muchos profesores muy comprometidos en el Luxemburgo, pero el maestro sí crea todo un escenario de acuerdo a su sistema, a su metodología y a la forma de inspirar al muchacho en el conocimiento de esta materia. ¿Hay vamos a decir, alguna fórmula, algún algoritmo que pudiera seguir una persona que quiere inspirar en un aula? ¿Un método de alguna manera o es un carisma particular? Yo creo que lo primero tiene que estar enamorado de lo que está haciendo y debe hacer lo que hace con pasión. Cuando uno hace el quehacer, ¿verdad? Como uno se desenvuelve en la vida, y si lo hace con pasión, tú transmites energía. Entonces, el maestro tiene que ser apasionado de lo que hace, apasionado de lo que enseña, y sobre todo entusiasmado. O sea, tiene que ser una persona con entusiasmo. Mira, no hay nada grande en la vida que se pueda hacer sin entusiasmo. Eso sí es verdad. En estos días yo hablaba con un gran amigo, el maestro Julio de Wynn, que tú conoces. Wow, claro. Gran ilustre. Exactamente, ilustre. Y él me mencionaba que en un momento determinado en la orquesta sinfónica se dijo, en un reglamento, que había que tocar con entusiasmo, era un mandato, tocar con entusiasmo. Y conversábamos, filosofábamos sobre el tema. Me dice, es que nada importante en la vida se puede hacer sin entusiasmo. Entonces, el maestro debe enseñar con entusiasmo. Claro. Y eso entonces sí ya inspira al alumno. Claro. Entonces yo creo que hay que rescatar esa parte del maestro, ese entusiasmo por su vocación y todo esto. Es un gran reto de la educación. Sí, oye, que tú lo vas diciendo y uno se preocupa porque uno va pensando, tratando de pensar en ideas de soluciones. Y yo digo, bueno, es que crear, obviamente, tú tienes que hacer una carrera pedagógica para ser un maestro, pero los niveles de académicos y los niveles de intelecto, perdón, en las escuelas, en la mayoría de escuelas públicas, si bien es cierto que también tenemos muy buenos maestros en esos niveles, en su mayoría se ha probado que no están lo suficientemente capacitados aún cuando tienen la licenciatura en pedagogía, llamemos así. Entonces me pregunto yo, ¿no será buscar expertos en otras áreas, profesionales de otras áreas que aunque no sean profesores, no hayan estudiado pedagogía, sí ya tengan los conocimientos y la plataforma académica para poder insertarse en el mundo de la pedagogía? Eso se hace, se hace expertos en otras disciplinas, en otras áreas, que luego hacen lo que se llama la habilitación docente, por lo tanto aprenden cómo tú esos conocimientos los llevas al aula. Eso se hace realmente. Como esa metodología de enseñanza. Sí, aprenden a enseñar, digamos un médico que estudió medicina, pero puede dar una clase de biología, por ejemplo, entonces aprende cómo lo hace en un aula. Eso se hace. Pero yo creo que también un reto es trabajar con la persona del maestro. La persona, porque es que hay que, ¿qué te puedo decir? No solamente es que el maestro aprenda la metodología y la didáctica, como si fuera una receta, es que tiene que haber una transformación. El maestro, para inspirar, tiene que interiormente ser un inspirador. Ser un inspirador. Claro, hay que trabajar la persona del maestro, que el maestro se conozca, que sepa cuáles son sus áreas de debilidad para fortalecerlas, que el maestro pueda ser la mejor versión de sí mismo como ser humano,
para que pueda inspirar al alumno a ser la mejor versión de sí mismo. Pero tú estás hablando de competencias de liderazgo, literalmente. Sí, totalmente. Es que hoy en día las competencias más valoradas a nivel del mercado laboral y de todo, inclusive en las universidades, son las competencias blandas. Las competencias duras son las matemáticas, tal o cual, ¿verdad? Las disciplinas. Pero las competencias blandas es todo lo que tiene que ver con comunicación, con liderazgo, con resolución de conflictos, con pensamiento inteligencia crítico, emocional, con creatividad, con inteligencia emocional, exacto. Claro. Todas esas competencias blandas. Deberían ponerle dura, porque ellas son más duras que las otras. No, y esas tienen que estar presentes, claro, obviamente, en la educación primaria y secundaria, por necesidad. Que ahí es donde se está formando ese individuo. O sea, lo que ahí se adquiere, ese niño en su educación primaria o secundaria adquiere como competencias blandas, es lo que lo acompaña la vida entera. Y en el nuevo currículum, porque ha habido un cambio curricular, tú lo sabes, y ahora por competencias, están todas estas nuevas competencias, están plasmadas. Y el maestro en la clase va desarrollando esas posibilidades, ¿verdad? Pero hay otro tema que es el conjunto. ¿Cómo la escuela hace que todos esos instrumentos diferentes de la orquesta toquen al mismo tiempo y armoniosos? Armoniosos para hacer una obra que tenga sentido. Y ahí es la parte difícil. Ahí es donde entra la parte de la cultura de la escuela. El tema que tú decías. De la cultura oculta también. Del currículum oculto, que es la cultura de la escuela que se crea. Tú decías comunidad. Entonces, ahí esa parte es muy importante, porque esa parte también, eso también forma en esas competencias blandas. Tú sabes que una de las cosas que se ha cuestionado más es la educación cívica, la educación también en ética, y de verdad el currículum escolar ya no lo incluye. Años atrás, hace muchos años atrás, se incluía. Yo sé que en el Lux Mundi se mantienen esas asignaturas, pero ¿qué peso específico tú le das, por ejemplo, a asignaturas como ética, asignaturas como civismo, cívica, educación cívica? Cuéntanos, ¿qué opinas sobre eso? Todo el peso del mundo. Lo que pasa es que depende de cómo tú presentes el contenido o cómo tú desarrolles la clase. Si la educación cívica es hablar de cuáles son los estamentos del Estado, cómo tú haces, eso no te transforma. Educación cívica te tiene que enseñar a tú participar, o sea, desarrolla valores y competencias de otra naturaleza, no es contenido de cómo se estructura un gobierno, por ejemplo. Entonces, durante muchos años, la educación cívica iba más en esa línea, o sea, aprenderse las provincias, tantas provincias, no sé qué. En memorizar. Los parajes. Memorizarte todo, exacto, claro. Pero la educación cívica, si tú quieres ser de calidad, tiene que trabajar todo lo que es cómo tú en la escuela desarrollas una idea, cómo la llevas a cabo, cómo tú dices, tengo una idea, cómo tú la canalizas. Cómo tener una voz y ser respetuoso al mismo tiempo. Cómo tener una voz y ser respetuoso. Y cómo no ser indiferente, que nos pasa mucho. Cómo participar, cómo participar. Participar. Nos vamos a una pausa y seguimos, señores, porque esto es una cátedra de conocimiento, mucho que aprender también de cómo educar a nuestros hijos, cómo participar en el colegio y también los retos y los desafíos de la educación de todo un colectivo, porque no somos individuos, somos un solo cuerpo viviente y es importante que estemos claros en eso. Vamos a una pausa y seguimos con Leonor.